libro que se llama Los Atributos de Dios, no sé si lo has escuchado. Haz cuenta que el grupo se va formando, tenemos desde octubre, empezó, septiembre, octubre. Noviembre, ¿no? ¿Noviembre? Sí, noviembre. Tenemos poquito con el grupo de jóvenes. Este grupo no había anteriormente otro, antes de la pandemia, cuando vino la pandemia se desintegró el grupo. Y ahora empezamos apenas porque no había, si has visto a la iglesia los domingos que creo que has venido, hay pues, muchas personas mayores y todo, pero jóvenes no había. Hasta hace poquito llegó Ángel, un año tiene ya, no, tres. Ángel, bueno, Aleluya estaba aquí, es hija de, no sé si lo has mirado, está atrás en la computadora, estaba atrás poniendo las alabanzas y todo. Su papá está en el grupo de alabanzas, Don Luis, el señor más mayor que ves en el alabanzas. También viene aquí a veces y toca alabanzas, pero no vino. Pero yo soy más joven. Él y los viejitos, ¿no? Sí, y ya después fueron llegando Aileen, luego llegaron ustedes, bueno, ella también ya venía, y así se fue conformando el grupo. Entonces empezamos por este libro, que la razón por la que empezamos con el libro es porque primero que nada tenemos que tener un conocimiento acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué es Dios, y a partir de ahí, de ese conocimiento que tengamos acerca de él, de lo que aprendemos, vamos a ir comprendiendo cosas que muchas veces si leemos la Biblia como a rajatabla así, tal cual, no comprendemos muchas cosas, tal vez nos podemos desviar, podemos decir, no es que pues como que no lo entiendo, no es para mí, porque aquí dice esto, si a lo mejor yo no lo alcanzamos a comprender y esas cosas, ¿no? Y que el concepto principal de Dios es que es infinito, es eterno, es todopoderoso, y son dos atributos que estamos viendo hasta ahorita. Ahorita es el atributo número 7. Empezamos con la infinitud, que creemos y sabemos, en base a la Biblia, que Dios es infinito y todas las cosas que Él es, lo es infinitamente. El segundo fue la inmensidad, que Dios todo lo abarca, todo lo llena, todo está en Él, ¿no? Entonces, el tercero fue la bondad, si no me equivoco, la bondad de Dios. Ignorancia. La ignorancia es con la inmensidad. La inmensidad es que todo lo llena y la inmensidad es que todo lo abarca. El tercero creo que fue la bondad, si no me equivoco. El cuarto fue la justicia de Dios. La justicia. El quinto la misericordia y este sexto la gracia. Sí, misericordia y gracia. Sí. Y así todos los atributos que hemos estado viendo, al final no les había dicho, pero al final nos quedan como otros 4 atributos, creo. Al final vamos a sortear boletitos y cada uno va a tener 5 minutos para exponer uno. 5 minutos así nomás hablado, ¿no? Hablado de, mira, yo entendí esto y esto otro, y me gustó esta parte, o yo veo esto. Porque el siguiente libro que vamos a ver, pues, creo que la vez pasada, la antepasada, es prácticamente entender esto, prácticamente lo básico de los atributos de Dios, y el siguiente libro que vamos a dar por hecho, bueno, dar por hecho lo vamos a estar viendo, lo vamos a meter estos atributos, cómo cumplen en Jesús, y por qué creemos que Jesús es Dios, por qué creemos en la Trinidad, y todas esas cosas que se despliegan de saber cómo se comporta Dios, no cómo es Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de la gracia, y vamos a empezar con qué entendemos o qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra gracia. Yo creo que, bueno, lo que entiendo por gracia es cuando Dios nos da cosas sin que lo merezcamos. Pues sí, pues es como que eso que nos da Dios, que realmente como que nunca lo mereceremos, pero es lo que Dios nos da desde su obra. ¿Es decir algo? ¿Qué entiendes cuando escuchas la palabra gracia? La palabra gracia. Pues sí, o sea, es prácticamente, o sea, pues todo lo que Dios nos da, pero sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? O sea, lo vemos como algo cotidiano, pero inconscientemente es Dios el que nos da este tipo de cosas, ¿no? Aunque sean más
en el libro también viene que va de la mano con la misericordia y se me viene a la mente que también podría ser la compasión. Claro. Yo no sé. ¿Verdad? No, está bien. pero yo siento también que es como un amor que Ándale, amor, sí. Me viene a la mente la historia de Nínive, que Dios sabiendo que aún era como la civilización más perversa de ese momento, mandó a Jonás para predicarles sobre pues, que se arrepientan, ¿no? Y o sea, pues el tamaño de la gracia de Dios que tenía hacia ellos, o sea, el perdón, la compasión, como dice Susi, la misericordia que tenía, aún sin merecerlos, pero porque era su creación y porque quería que volvieran a él, lo hizo, se lo hizo. Esa historia de Jonás está muy interesante porque lo único que hace Jonás cuando llega, no sé si se acuerdan o lo han escuchado, dice 5 palabras Jonás, 6 creo. Dice, arrepiéntanse porque el nombre de Jehová no sé qué. Y él cuando no quería ir, cuando le sacaba la vuelta y todo lo que hizo, decía, no, ¿para qué voy a ir si son pervertidos, son estos, son lo otro? Y prácticamente él pensaba que iba a ir y él iba a hablar con sus palabras o él iba a intentar convencerlos o algo, pues, pero no se daba cuenta que era un instrumento que Dios estaba usando para las palabras que dijera. Nínive iba a creer porque había sido un mandato de Dios, no porque Jonás fuera a predicar, ¿no? Pero sí, lo único que dijo fueron 5 palabras y todo Nínive se convirtió. Pues gracias, yo creo que es algo que es como un amor incondicional de Dios, pero que se puede reflejar en personas o en una ayuda que no esperas, que piensas que no te imaginas que Dios te va a ayudar en una situación en la que te encuentres y de repente te ayuda. Más trabajo porque te dije nada. Que estaba hablando, pero me estaba acordando de que me conversé que ya contaste todo el capítulo de la No, pero pues es que pues prácticamente es lo que todo espera, que es un amor inmerecido que Dios ha depositado en nosotros, o es ese amor con el que también Él nos ve, que a pesar de nuestro pecado y de seguir su pecado, pues Él como que lo va a recibir. Yo sigo Vamos a leer 3 Biblia. Busca Juan 1:17. Sí. ¿Me ayuda? ¿Cómo se llama? Ofelia. Sofía, te iba a decir Sofía. Venimos con 1 de Pedro 5:10 al Efesios 1, del 6 al 7. Susana, Romanos 3:24. No 3. Fernanda me con Génesis 6:8. Y Aileen me ayudas con Éxodo 33, del 13 al 17. Juan 1:17, 1 Pedro 5:10, Efesios 1 del 6 al 7, Romanos 3:24, Génesis 6:8 y Éxodo 33 del 13 al 17. Juan 1:17. 1:17. ¿Ya tienen todos los versículos? Así que ven como de cuál es la feria. Y bueno, en orden vamos a leer los primeros 4 que son del Nuevo Testamento y luego los últimos 2 son del Antiguo. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Primera de Corintios, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Para el avance de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. ¿7 vamos? ¿Al 7?
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Génesis 6:8. 18. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sí. Éxodo 33, 11 al 17. El 13 y 17. Sí, Del 13 al 17. por favor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en que se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Estos versículos, si se fijan, todos dicen la palabra gracia, todos concuerdan en que Dios es un Dios de gracia, es un Dios que es gracia. Y en el primero, ¿no te leíste que era una versión internacional, ¿no? Hay una versión que dice, ¿cómo empieza? Aquí dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Ese amor y verdad, en otra versión dice gracia. ¿Tú tienes primera de Juan? No, Juan 1:17. Dice que la ley se dio por medio de Moisés y la gracia vino con Jesucristo, dice otra versión. Pero es igual, amor y verdad, lo traduce como amor y verdad. Juan 1:17, el Evangelio. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa gracia y verdad, hay muchas personas, predicadores, maestros, que dicen o que dan por hecho que como la gracia vino por medio de Jesucristo, antes en el Antiguo Testamento no había esa gracia, ¿no? Pero como leímos en Génesis y en Éxodo, tanto Abraham como Moisés fueron hallados en gracia en Dios, por Dios. Entonces, si consideramos que Dios, lo que hemos aprendido de Dios en todos estos libros que hemos visto, si la gracia es algo que Dios es, lo es siempre, lo es infinitamente, entonces no puede Dios actuar de una manera en el Antiguo Testamento y de otra en el Nuevo. En el Antiguo Testamento se nombra 3 veces más la palabra misericordia que en el Nuevo, pero al contrario, la palabra gracia en el Nuevo Testamento se nombra las mismas 3 veces, se nombra más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. No quiere decir que una sea más importante que la otra, sino que operan, como decía Susana, operan casi igual. Solamente hay una distinción que la vamos a ver ahorita más adelante, porque veíamos la vez pasada que la misericordia de Dios entra cuando nosotros estamos frente a una tentación, a un pecado, frente a algo, y la misericordia de Dios en ese momento en el que estamos nosotros delante del pecado, de la forma o el hecho de pecar, la misericordia de Dios viene a nosotros y nos ayuda en ese momento, ¿no? Y esa misericordia y esa gracia vienen de la bondad de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es amoroso y porque ama, como decía Fernanda también, a esas personas que Él creó, ¿no? O sea, su creación. En el pasaje de Génesis que leímos, nos damos cuenta que Abraham fue salvo por gracia, y así a lo largo de la humanidad todos somos, fuimos y seremos salvos por gracia. El versículo de Juan 1:17, cuando dice que la gracia vino al mundo, quiere decir que antes la gracia estaba en Dios, como en el Nuevo también, pero la gracia no estaba con nosotros, sino que estaba en Dios. Ahora cuando cuando el Padre envía al Hijo a la tierra, la gracia se personifica en Jesús. Ese atributo como decíamos todos, ¿no? De darnos algo que no merecemos,
es porque Dios mismo, Dios Padre, nos estaba enviando a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Entonces la gracia la podemos resumir como la podemos personificar en Jesús mismo. Un punto importante es gracia, como les decía al principio de los atributos que habíamos mirado. La gracia es algo que Dios es, no es algo que Dios tiene. Y como es algo que Dios es, lo es desde siempre. La gracia siempre ha existido, siempre va a existir y siempre la vamos a vincular a que es un atributo de Dios, que es algo que Dios es. Vamos a con Romanos 5:20. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese sobreabunde se puede entender también como que antes no había tanta gracia, ¿no? Como el vuelve a leer el pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese sobreabunde lo podemos entender, como les decía ahorita, como que antes no había mucha gracia y ahora como hay mucho pecado, ahí la gracia es más. ¿Por qué? Porque como hay mucho pecado, tiene que haber más gracia para que ese pecado sea, se puede decir, aplacado o calmado, ¿no? O suavizado. Pero si lo entendemos de esa forma, estamos diciendo que Dios, al momento de que opera con su gracia, en algunos momentos opera con más gracia que en otros. Pero no es así. Ese sobreabunde es para nosotros como personas. Entre más pecado nosotros tenemos o creemos que tenemos, vemos a un Dios más grande, un Dios más justo, un Dios más misericordioso, un Dios con más gracia. Que no sé si se acuerdan, como decía Pablo, me gozo en las debilidades porque con ellas soy más fuerte, ¿no? Y se podría entender como que una contradicción. Pero entre más él se sentía débil o pecador o que no estaba algo bien con él, como se conciliaba o iba y se refugiaba en el Señor, eso lo hacía que tuviera más fuerza, más fe, más energía. Y era ese sentir de Pablo en el que cuando él más débil era más fuerte porque iba a los pies de Cristo, ¿no? Hay una frase que me gustó un montón en el libro, que es una de las formas en que se describe la gracia, que dice: la gracia es una incomprensiblemente inmensa y abrumadora plenitud de benevolencia y bondad. Otra vez dice: la gracia es incomprensiblemente inmensa y abrumadora plenitud de benevolencia y bondad, que era todo lo que decíamos ahorita, ¿no? Porque ¿qué tenemos por gracia? ¿No? Pues el amor de Dios, la bondad de Dios, que nos ama, que no merecemos algo y sin embargo nos lo da. ¿De benevolencia qué más? Incomprensiblemente inmensa y abrumadora plenitud de benevolencia y bondad. Otro de los puntos que ven en el libro es: la gracia es el único medio de salvación. Como les comentaba, no antes, hoy, mañana y siempre se va a seguir, vamos a ser salvos por gracia, solo por gracia. Creo que hace 2 domingos o 3 se predicaba de esto, ¿no? El pastor predicaba de esto, de lo único que necesitamos es creer para que esa gracia prácticamente sea activada o sea puesta en el Señor, y seremos salvos por esa gracia. La gracia es el único medio de salvación. Lo vamos a dividir en 2 puntos. Primero, como les decía ahorita, nadie fue salvado, nadie será salvado, nadie fue salvado jamás, excepto por la gracia, como vimos con Abraham, con Moisés y muchos otros, ¿no? Que se salvaron solo por la gracia de Dios. Y el segundo punto es que la gracia siempre viene por Jesucristo. Ese siempre viene no quiere decir que Abraham ni Moisés no hayan sido salvos por Jesucristo, sino que como la gracia se podría decir se dispersaba diferente porque era un contacto directo con Dios,
por medio de los sacerdotes y demás personas, pero la gracia era ese medio, ¿no? Y como creemos que Jesús vino en gracia, la gracia se encarnó en Jesús, entonces el método de salvación es el mismo. ¿Por qué? Porque vino la gracia en Jesús y ahora somos salvos por ese acto que Él hizo en la cruz. Eso no significa que cuando Jesús nació no había gracia. Sí había, porque venía de parte de Dios. Y Jesucristo, como les decía también ahorita, es la expresión misma de la gracia de Dios. Es la gracia, no sé si el concepto de encarnado, la gracia de Dios encarnado en los hijos. La gracia de Dios demostrada. Demostrada en ese sacrificio, ¿no? Que iba a ser el sacrificio para la expiación de nuestros pecados. Otro de los puntos es que la gracia es manifestada solamente en la cruz. ¿Me ayudas con Juan otra vez? 14:6. ¿Me ayudas con Hechos 4:12? Juan 14:6 y Hechos 4:12. Y antes de que lean, si alguien quiere opinar, que eso de que la gracia es manifestada en la cruz, ¿alguien quiere decir que piensa que significa o que piensa que es ese manifestar la gracia en la cruz? Pues es cuando mueres en tus pasiones, en tus deseos, es como un acto de amor por fe. ¿Se acuerdan, como resumen, como parte ¿se acuerdan cómo se salvaba, cómo era el perdón de pecados en el Antiguo Testamento? Se ofrecía un becerro, ¿cómo se llamaba? Tierno, un cordero, ¿cómo se decía? Cordero sin mancha, joven, o sea que no estuviera muy viejo, y el mejor cordero, la mejor ofrenda que tenía se le daba. El sacerdote llegaba hacia el sacrificio, se metía al tabernáculo y le ofrecía perdón por los pecados. Pero se decía que la gracia de ese cordero, la sangre de ese cordero, era la cual perdonaba, borraba el pecado, ¿no? En ese momento. Entonces, trasladar ese sacrificio de los corderos ahora con Jesús, el sacrificio se tenía que haber sangre, pues la sangre de Jesús tenía que ser derramada para el perdón de los pecados. Entonces, esto que vamos a leer ahorita de Juan y de Hechos es ese amor expresado en la cruz por medio de Jesús. Dice, Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Hechos 4:12. Sí, De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y recordemos que antes había ceremonias especiales, ¿no? El sacerdote convocaba ceremonias y se perdonaban los pecados cada cierto tiempo. Cada que el sacerdote tenía una revelación o Dios le hablaba directamente, se ofrecía la ceremonia, se hacía el sacrificio, se entraba en el tabernáculo y se perdonaban los pecados. Ahora en este trasladar otra vez el cordero a Jesús, porque Jesús es el cordero. Jesús toma el sacerdocio, toma el reinado, y toma ese cordero, que también es el sacrificio. Ese sacrificio, el cordero y el reino. Entonces, en ese momento, en ese culminar en la cruz, cuando murió, cuando su sangre fue, cuando su sangre fluyó de su costado, en ese momento empezó le llama Pablo el cobro del testamento, ¿no? Algo así. Dios deja un testamento por medio de Jesús y el testamento no puede ser cobrado si la persona no ha muerto.
Entonces cuando Jesús muere, toda aquella persona que cree, que le creyó, que confiesa en Él como Señor y Salvador, es salvado de todos los pecados, es expiado de sus pecados que cometió, que va a cometer en el futuro. Entonces todo fue por medio de esa sangre, de la sangre que Jesús derramó en esa cruz. Y recordemos las últimas palabras que dijo Jesús en ese momento. No sé si alguien lo recuerda, en la cruz cuando se fue. Consumado es. Que quiso decir, hay una profecía en Samuel 15:22, si mal no recuerdo, que todo aquello que se había dicho por medio de la ley, por Moisés, iba a culminar en el momento en el que el enviado de Dios, no se le decía Jesús ni Emmanuel ni nada de eso, el enviado de Dios, viniera a hacer el sacrificio que se debía, ¿no? Y el momento que Jesús dice consumado es, todo aquello que se dijo por la ley no quiere decir que ya no cuente, sino que la forma de salvarse ahora es diferente a la de ofrecer sacrificios, de ocupar un sacerdote, que el sacerdote solamente, que el Dios solamente se comunique con el sacerdote para que le comunique al pueblo algo. El telón ese, no sé si recuerdan, lo vimos en Hebreos, en el grupo de casa también. El telón ese, cuando Jesús muere, no recuerdo en qué evangelio dice que el cielo se partió, mucho ruido y terremotos incluso. Ese partir que dicen los evangelios es que ese velo que había antes, que se ocupaba solamente para dividir entre el sacerdote y Dios, para que Dios no fuera llegado directamente por el pecado que habitaban las personas, llegaba el sacerdote, se limpiaba y se podía entrar con Dios. Entonces ahora ese velo se rompió, se partió en ese sacrificio en la cruz que hizo Jesús por nosotros. Entonces esa comunicación que antes se necesitaba un sacerdote, un tabernáculo y todas esas cosas fueron descartadas, por eso dice consumado es. Todo eso ya no se ocupa. Prácticamente tú puedes ir al solitario de tu cuarto, de tu casa y clamar a Dios y Dios te va a contestar, Dios va a actuar, Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque ese acto de gracia sublime que tuvimos en ese momento en la cruz fue consumado, ¿no?, con esa muerte de Jesús, por su sangre, ¿no? Entonces, decíamos al principio, bueno, decía Susana al principio que la gracia era algo parecido a la misericordia. La vez pasada incluso lo mandamos al grupo, cuando terminamos el estudio de la misericordia, mandamos el concepto que teníamos de misericordia y lo pusimos ahí, se lo voy a leer de nuevo porque sí tiene algo que ver y ahorita lo vamos a seguir viendo. Dice, ¿cómo opera la misericordia? Perdón. El juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Cuando la justicia ve la iniquidad, cae el juicio. La misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano, que es prácticamente lo que yo les decía ahorita, ¿no? La misericordia entra cuando nosotros estamos en cara a cara prácticamente con esa iniquidad, con ese pecado, ¿no? Dice, cuando pasa todo esto, dice, Dios escucha, el balido del cordero llega a su oído y el gemido de un bebé llega al corazón del Padre y el clamor de Israel sube hasta el trono del Señor. La bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa y eso es la misericordia. Esa misericordia confronta esa culpa, ese sentimiento que nosotros tenemos de estar frente al pecado y es la forma en la que la misericordia de Dios nos envuelve, nos ayuda. Ahora, así como la misericordia fluye de la bondad, también como decíamos ahorita, la gracia también viene de la bondad de Dios, del amor de Dios. La misericordia es la bondad confrontando esa culpa humana, ¿no?, como les decía. Mientras que la gracia es la bondad de Dios confrontando el demérito humano. Hay una diferencia entre no mérito y demérito. No mérito es simplemente una falta, o sea, tú no mereces algo. Pero el demérito, que es lo que confronta la gracia, es tú no mereces algo, pero aparte hiciste algo para no merecerlo. ¿Sí me explico? Es como le ponía el ejemplo a Yasmin ayer, ¿no? Es como tenemos los 10 mandamientos y sabemos que uno de ellos es no matar.
yo sé que ese mandamiento de no matar no se debe hacer, ¿no? Porque es un mandamiento de Dios. Entonces, la misericordia entra en juego cuando yo sé que eso es un pecado en contra de Dios. Ahí yo tengo la misericordia y me está diciendo que eso es malo, ¿no? Que no debo hacer. La misericordia de Dios me dice, ¿sabes qué? Pues no lo hagas, no lo tienes que hacer. Y la gracia entra, por ejemplo, si yo voy y mato a alguien, ¿no? Si yo voy y mato a alguien sabiendo que no se debe hacer, o sea, todos sabemos, ¿no? Es algo moral, sabiendo que no se debe hacer, la gracia de Dios actúa porque yo ya hice ese pecado, ya lo cometí. ¿Se me explico? Entonces esa gracia de Dios opera con el demérito, que aparte de que yo sé que no está bien hacerlo, yo voy y lo hago. Ese sería el desmérito. Que sería el demérito, así es. No mérito es no merecerlo. Por ejemplo, la salvación nosotros no la merecíamos. Era un no mérito solamente. No merecíamos eso. Pero como pecamos, como somos pecadores, tenemos ese pecado en las venas, no podemos entrar a la presencia de Dios. Pero Dios nos da esa gracia. Entonces, a pesar de que no merecemos esa gracia, estamos haciendo cosas como todas las que dijo Jesús, ¿no? Incluso tú puedes matar con tu pensamiento, puedes desear la mujer de otro, el hombre de otro, y todas las cosas que sabemos que no están bien, las hacemos. Y ahí es cuando actúa la gracia, cuando estamos en el constante pecado de Dios y no hay ese, bueno, sí hay, porque muchas veces tenemos ese remordimiento, ¿no? Esa conciencia, así es, de que estamos haciendo algo mal. Vamos simplemente a mí, como dice Hebreos, al trono de gracia, ¿no? Y recibimos ese perdón por medio de su gracia, porque hacemos aquello que sabemos que no está bien, y allí la gracia entra en correcto. A diferencia de la misericordia solamente nos pone enfrente del pecado. No sabemos, por ejemplo, si lo cometemos, digamos, como les ponía el ejemplo de matar, si yo voy y mato, si yo voy y miento, ¿no? No mentirás, otro mandamiento, sé que no está bien, está mal mentir, sé que no está bien mentir, perdón, y la misericordia está ahí, diciéndome no está bien, no está bien. Si yo voy y miento, la misericordia ya prácticamente se hace a un lado y llega la gracia de Dios. Oye, te dije que está mal mentir y sin malo mientes. ¿Sí me explico la diferencia que hay? A lo mejor yo estoy diciendo muchas veces, no, pero quiero que se quede. No, sí está bien, que se porque quede yo claro. lo leí y la verdad dije, ay, no entiendo nada, mejor me espero que explique mi cargo. Ay, y ayer le comentaba a alguien que es que yo tenía pensado hacer como una actividad, le digo, para que me ayudes a hacer una actividad, porque como que muchas veces las confundimos, o sea, decimos misericordia como podemos decir gracia, ¿no? Y la podemos mezclar. Y le decía, pero ahí yo tenía en mente hacer como una actividad, y le digo, no, se me hace que si lo explico mejor de esa forma, con ese mandamiento de no matarás, aunque se escuche más fuerte, le digo, como que se entiende más, pues. ¿Qué otra cosa? Es que también estaba pensando ahorita que, como nos comentabas, ¿no? Que la gracia vino cuando Dios mandó a su Hijo y por medio de Jesucristo recibimos la gracia. Es como en el Antiguo Testamento, pues ahora sí que todo lo que sucedía y todo el mundo seguía, pues, o sea que ya se sabía lo que estaba bien, o sea, ya se conocían los mandamientos de Dios, pero pues seguían habiendo pues mucha maldad. Entonces fue que Dios, digo, con todo su amor ahora mandó a su Hijo para entonces ahora liberarnos, pues no solamente, o sea, más bien de toda esa maldad y cómo Él seguía haciendo las cosas para que la gente se siguiera acercando a Él, pero pues que aferrados no somos, que seguiera, o sea que tantos años y tanto que ha pasado y seguimos, o sea, seguimos pecando, seguimos alejándonos de Él, seguimos creyendo que esto está bien, esto está mal, o que nosotros somos quienes podemos como tener el control o tomar las decisiones, cuando Dios muchas veces nos ha advertido, o es más, como dices, el hecho de darnos algo que no merecemos y que todavía estamos haciendo cosas para ni siquiera No seguir no mereciendo. seguir. Bueno, yo no estaba pensando en eso, ¿no? Y otra de las cosas importantes también que venían en el libro
por el hecho de que Dios, ahorita hablamos del amor, de la bondad y todo eso, no quiere decir que por esa gracia nosotros vamos a hacer lo que queramos y como Dios es bondadoso, es bueno, misericordioso y está lleno de gracia, la justicia no vaya a operar o el juicio de Dios no vaya a caer en nosotros, ¿no? Simplemente es que todos operan al mismo tiempo, al mismo nivel, todos tienen la misma importancia, todos los atributos son iguales, es algo que Dios es, como les repetía, no es algo que Dios tiene. Dios tiene que hacer esas cosas porque no puede tener algo de bondadoso o algo de misericordioso, sino que tiene que ser completamente eso. Entonces todo opera, la justicia opera el juicio de Dios, opera la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, está operando en el mismo grado como un atributo. ¿Alguien tiene una duda? Sí, si no han entendido, otra vez tratamos de explicar la diferencia. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, misericordia. ¿Puedo repetir lo del ejemplo de matar? Sí. O sea, de la misericordia y la gracia. Sí, mira, tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Sabemos que hacerlos, o sea, por eso son mandamientos, ¿no? Por ejemplo, si yo mato, si yo peco, si yo deseo a la mujer del prójimo, si yo no honro a mi padre y a mi madre, y todos los atributos, todos los mandamientos que vienen ahí, ¿no? Si yo cometo alguno, si yo sé que eso está mal, lo que me está diciendo que está mal es la misericordia de Dios. Hijo, no hagas esto. Tú sabes que esto está mal. Nosotros como personas morales que conocemos el bien y el mal, podemos darnos cuenta de que hay cosas que hacemos incluso que no vienen exactamente en los 10 mandamientos, pero podemos entender que está mal. Chocarle a alguien a propósito, hacer algo en el trabajo o no ir al trabajo porque estoy inventando que estoy enfermo. Todas esas cosas que conocemos, la misericordia opera en ese momento, en el cual nosotros estamos enfrente de aquello que sabemos que no está bien hacer. Cuando nosotros caemos en ese pecado, en esa falta, es cuando la gracia viene. Ya te dije que no lo hicieras mal con la misericordia, pero ahora lo hiciste mal, pero te sigo amando, te sigo dando mi amor, a pesar de que hiciste algo que yo te dije que no hicieras. Ahí opera la gracia en ese momento en que caemos en esa falta, en esa iniquidad. La misericordia, no, la misericordia es la que te está diciendo ese no hagas, ese no digas, ese no cometas esto. Ahí está la misericordia de Dios. La gracia no, la gracia entra en operación cuando caemos en eso. Es como el antes y el después. Ah, sí, sí, como antes y después. ¿Sí? ¿Más o menos? Mira, a ver, como que a mí también no me había quedado claro, pero dice, la misericordia de Dios es el que retiene el juicio o castigo que merecíamos por el pecado. Y la gracia de Dios va un paso más allá, no solo perdona, sino que además otorga el favor, salvación y bendiciones que no podríamos ganar por mérito propio. Y es que también decía que la misericordia venía, o sea, del clamor, de pedirlo, de decirle, ¿sabes qué? Pecado, cuando uno ora y dice, ¿sabes qué? Es que vengo a poner esto o hice esto. De hecho, estoy clamando a Dios que por favor me perdone, pero lo que entendí es que la gracia no necesitas como que, digo, no lo vamos a estar haciendo, pero la gracia es como inmerecida, va a venir a nosotros porque Dios, porque hemos recibido a Jesucristo. Entonces yo recibo a Jesucristo, entonces la gracia de Dios ya viene. No significa que voy a hablar por el nombre de pecado. Entonces ahí también, si yo sé que cometí un error, entonces también tengo que ir por misericordia pedirle a Dios que me perdone. Sí, mejor. Sí, es que también lo entendí así como otra vez de que, pues, y después ya me llegó la explicación de eso en la que trabajo juntas, ¿no? La Sí, trabajo misericordia juntas. y la gracia. Ahí igual. Y las dos vienen de la bondad del amor de Dios. ¿Nada más? Es que bueno que lo explicó porque en el libro no se entiende. Pero yo no lo entendí, la verdad dije, ay, alguien que me explique porque no entiendo. Yo creo que, digo, también para mí es difícil porque, digo, ya
a mí cuando mi me pregunta, a ver, ¿qué tienes? Ah, es que luego de repente parece escuela mi casa. A ver, ¿qué tienes? Yo ya vas. Y le digo tal cosa, no. Ay, y yo, ay, a ver. Y ya cuando me está explicando, y yo siempre, porque yo sí también, cuando hablábamos de la gracia y la misericordia, también yo decía, no, pero pues, decía, no, es que es una gracia. Y yo, oye, no, es que es una misericordia. Y entonces, sí es digamos, un tema como, pues más complejo, o más, un poquito difícil de entender. Es que se puede decir que la gracia es bajo el término en el que estamos actualmente, ¿no? El Sí, nuevo sí. pacto. Ya no es por sacrificios, sino por No, fe. nunca ha sido, tampoco en el pasado era así. Digo, Moisés, como vimos, Por el Moisés, perdón, Abraham, ¿no? éramos salvos por la gracia también, pero directamente de Dios, pues, o sea, directamente de Dios Padre, ¿no? Por así decirlo. Y todas las personas que se salvaron, que entendieron que Dios era su Salvador, se salvaron por medio de gracia. Ajá. Pero se ocupaban otras cosas como medio de expiación, Ajá, como perdón de ajá. pecados, favores, obras, A todo través eso, de ¿no? Cristo. Así es, ahora no, ahora es a través de Cristo, de esa sangre que fue derramada, a diferencia de la anterior que era por un sacrificio, ¿no? Pero todos antes y después siempre nos va a poner así. Y esa gracia viene por medio de Dios, ¿no? Que Dios se hizo gracia y se vino al mundo a caminar con nosotros y se hizo Jesús, ¿no? Entonces, ese era el Cordero perfecto, el sacerdote y el Rey, como les decía ahorita. Y fue a esa cruz y pues, prácticamente se ofreció a sí mismo. Sí. ¿Quieres leer otra vez? Pues yo como que en resumen es misericordia. Yo merecía un castigo porque hice un pecado, pero por la misericordia de Dios no me va a aplicar ese castigo que yo merecía porque cometí un pecado. Y la gracia de Dios es todo aquello que Dios me da, aún sin merecerlo. Entonces ¿Es igual? Yo lo entendí igual. que la No, gracia es que es todo, o sea, misericordia es como el perdón, la bondad de Dios. Y gracias es todo. Ajá. Todo lo que Es que todo lo que recibes tenemos es es el favor por de gracia, Dios. porque como Ahorita somos sí. pecadores Sí. por naturaleza, entonces no Sí, merecemos. pecamos en cualquier momento. Pues, Con los pensamientos, no sé, con la mente, con todo. Entonces Dios no nos castiga porque es misericordioso. Y la otra, el hecho de que despertemos, tengamos todo, tengamos salud, es por la gracia. cotidiana, como decía el ¿no? Ajá. Abarca todo, ¿no? Sí. Porque ya aceptamos el sacrificio de Jesús y ya vivimos con gracia. Sí, o sea, lo que dice la misericordia de Dios es el que retiene el juicio o castigo. O sea, te pones frente solamente del juicio. Tú todavía estás enfrente del juicio. O sea, te está diciendo Dios que ahí tienes que, prácticamente ahí opera la misericordia, en el juicio de Dios, cuando estás enfrente del juicio, sin caer en el juicio todavía. Dice, y la gracia de Dios va un paso más allá, no solo perdona, sino que además otorga favor, salvación, bendiciones que no podríamos ganar por mérito propio. Y es que sí, o sea, como que en el día a día estamos expuestos en el pecado todo el tiempo, pero Dios nos sigue manteniendo por su gracia. Yo no entendí que, por ejemplo, la misericordia es cuando, por ejemplo, el de no matarás. Es como el que te está diciendo Dios, el que no mates, o sea, es un pecado, no lo puedes hacer. Es una misericordia. Y ya la gracia es cuando tú cuando matas a alguien, y ahí viene la gracia, ¿no? O sea, siempre está actuando la misericordia y siempre está actuando la gracia. ¿Por qué? Porque, como decía él, siempre tenemos esa tentación como personas pecadoras de estar a punto de pecar o estar pecando, ¿no? Entonces sabemos que eso no está bien y esa misericordia está ahí, a punto de llevarnos a juicio, como dice lo que leyó él. Nos lleva a ese juicio, pues. Pero no somos encontrados culpables, aunque lo somos por la gracia de Dios. O sea, van ahí las dos
complementadas, pues. Estamos delante de Dios, delante del juicio, y cometemos esos pecados porque somos pecadores, y la gracia de Dios es la que nos salva de ese pecado. Es que como creo que también es muy complicado entenderlo porque estamos muy acostumbrados a gracias Dios por tu misericordia, Sí, sí, sí. tu gracia. Ajá. Y ahora quererla separar es como, no, que no es lo mismo. Tal vez si nos pusiéramos en el lado de las personas que no conocen de Dios, a lo mejor también pudiéramos entender como las personas, porque ellos están a lo mejor más tentados a cometer pues más. Nosotros porque a lo mejor ya decimos, pues cómo va a ser eso. Ay, pues no, también se me va a ocurrir a lo mejor pidiendo matar a alguien, ¿no? Pero pues sabemos que vivimos, por ejemplo, ahorita en un mundo pues muy violento, por ejemplo. Entonces un acto de violencia para nosotros ya no es como que algo normal, pero sí que suena para las que es algo muy normal. No cometer un delito o a lo mejor todo lo de las redes, bueno, lo que hay ahorita, ¿no? De contenidos sexuales por medio de internet. O sea, hay mucha gente que se está siendo tentada pues día a día, porque no está muerta, por así decirlo, pues por la gracia de Dios, porque pues Dios nos ama a todos como sus hijos. Lo malo es que lo vamos a recibir, entonces ahí viene también ya toda la parte de la misericordia. Sí, ponernos a lo mejor del otro lado, pues de las personas que a lo mejor no piensan como nosotros porque no conocen a Dios, a lo mejor ahí pudiéramos tener más ejemplos, ¿no? De cómo está actuando la gracia en ellos y... Pero no actúan ellos. No, porque Lo no, creen, porque no lo han creen. recibido No, al Hijo de Dios, ¿no? Como es como actúa la misericordia. Haz de cuenta que ellos saben también que eso está mal, por ejemplo, como le pasó a Pablo, ¿no? Pablo, las cosas que hacía cuando mataron a Esteban, apedrearon a Esteban, prácticamente lo que pasó con él fue que cuando le habló a Dios directamente y que él responde, ¿no? Que dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues, al que tú persigues. Y prácticamente cuando él se arrepiente y pues decide seguir a esa persona que le hablaba a Jesús como Señor y Salvador, ahí la gracia entró para Pablo, porque no se merecía los actos cuando había hecho un montón de cosas malas. Perseguía a cristianos, los acorralaba, los encarcelaba y todo, ¿no? Y en ese momento que conoce a Jesús, que él va a los pies de la cruz, como vimos, que solamente viene por la cruz, por medio de Jesucristo, él fue salvo por esa gracia que se le encomendó al momento de que lo aceptó, a pesar de todas las cosas que había cometido malas, que para él eran cosas normales o buenas, ¿no? En aquel tiempo. La gracia operó para él en ese momento, pero Dios había tenido misericordia de él, aunque todavía no reconocía a Jesús como Señor y Salvador. Lo salvaba, lo estaba guardando, lo estaba entrenando, estaba estudiando para todo el proceso que iba a continuar después de él. O sea, mejor con este ejemplo, la gracia operó hasta que él reconoció a Jesús. Si no lo reconocemos en ese momento, la gracia no va a operar porque no vas a ser salvo. Entonces, nosotros a lo mejor podemos pensar que actúa diferente, pero es la misma porque estamos en esa constante pelea con el pecado, ¿no? Y esa constante pelea nos lleva a estar queriendo pecar o pecando, porque muchas veces podemos salir, como le pasó a José, ¿no? Cuando estaba la esposa del rey se le estaba insinuando, ¿no? Y él se puso enfrente de esa tentación y pues patitas, ¿para qué las quiero? No, se fue mejor. ¿Qué hizo? Que ahí estaba operando la misericordia de Dios, y sabes que está mal, sabes que está mal, sabes que está mal, y prácticamente se fue. Si hubiera caído en el pecado, por ejemplo, como le pasó a David, que pecó con Betsabé, ¿qué pasó? Escribió el Salmo 85 con una oración que tú la lees y dices, y este vato, ¿qué sentía en ese momento, ¿no? Cuando de haber pecado, de haber matado a Saúl? No. No recuerdo cómo se llamaba el esposo de Betsabé. Pero, ¿perdón? No me acuerdo de Elías, no me acuerdo. Tenía un nombre así. Urias. Elías, y mandó a matar a Elías, y cuando se da cuenta de que eso que hizo estaba mal, bueno, tuvo que llegar otro profeta de Dios enviado, ¿no? Y le habló y le dijo,
algo de una oveja, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tuvieras una oveja y la mataras? Y dice que no, pues hay que matar a ese que hizo eso. Dijo, no, pero pues tú lo hiciste, le dice, tú mataste a Urias. Y ya se quedó como que él no se había dado cuenta. Entonces sabía que lo que había hecho estaba mal, pero la gracia de Dios no había operado porque él no conocía todavía que eso que había hecho estaba mal. Cuando le habló el Natán, si no me acuerdo, dice unas palabras al final David y dice, me has abierto los ojos, me has hecho ver no sé qué. Y cuando vemos los salmos, cuando él se arrepiente en el Salmo 83, 84, no recuerdo, todas las cosas que dice que él pensaba o se imaginaba, no se imaginaba que eran tan malas como él pensaba, sino que, ay, no se va a dar cuenta fulanito y ni sutanito porque yo mandé a mi coronel a que lo matara, pero no se había dado cuenta que Dios lo estaba mirando, que Dios estaba ahí en ese trono, ¿no? Y lo iba a hacer juzgar. Entonces cuando él reconoce, no sé si con ese salmo o después aparte, que todo eso que había hecho lo había destruido, que quería el favor de Dios otra vez y todo eso, él fue en ese momento perdonado de esos pecados por gracia. ¿Por qué? Porque cayó en ese pecado, ¿no? Y no solo el no matarás, hizo a la mujer de otro. Pero no fue por misericordia en vez de gracia. ¿Ahí cómo? No fue perdonado por misericordia en vez de gracia. No, porque cometió o sea, entró en juego, por así decirlo, ese pecado, pues. Cayó en pecado y entonces ahí entra la gracia. Cuando ya lo reconoce, ¿no? Sí, cuando, por ejemplo, él no se había dado cuenta, pues, que era algo que Dios, porque dice que él pensó que lo ocultaría, algo así, ¿no? Que se ocultaría de las demás personas, ocultaría eso que había hecho con Betsabé y lo que había hecho con Urias de las demás personas. Entonces pensó que no había un juicio para él, o que no iba a haber pecado para él, o que no iba a caer la ira de Dios sobre él. Entonces cuando viene Natán y le dice eso, él como que dice, no te pases, si fui yo hice eso, yo maté esa oveja que tenía, ¿no? Y ahí fue cuando él se da cuenta. De hecho, déjame buscar el salmo ese que te digo porque creo que es el 80 y algo. Es que ya me entró la duda, entonces 51. todos los antepasados del Antiguo Testamento también fueron salvos por gracia, no Por había gracia. sido por fe. Por gracia. Por gracia. Es que tenemos también esa costumbre de decir Ajá. gracia por medio de la fe. Ajá. Sí. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y supongo que esas personas que pasan por la gracia inmerecida, esas personas que pasan tienen como más devoción o más fe. Pues depende. Por ejemplo, Pablo, muchos dicen que Pablo fue el de los mejores predicadores porque pasó por circunstancias que ninguno de los demás pasó. Le tocó algo más difícil, todas las torturas, las cosas que pasó Pablo, a lo mejor lo hicieron ser como era, ¿no? Más directo, a lo mejor. Podría ser como decir un milagro después de la gracia. ¿Cómo? O sea, que pase, que el siguiente paso, llamarlo como un milagro después de. Pues la gracia es un milagro porque es algo que no merecemos, es algo que no podemos hacer nosotros prácticamente. Es algo inmerecido que viene por parte de Dios. Dice así el 51. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti
quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble que me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi corazón tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia en Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Y todo esto por lo que había pasado con Betsabé, ¿no? De hecho, en el Salmo arribita siempre dice cuando se describieron lo que dice, ¿no? Dice el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Qué estamos notando? Yo también cuando estaba leyendo dije, pero ¿por qué estamos leyendo eso? Era lo de David cuando Sí. pegó con Betsabé, que les dijo que había puesto el salmo, ¿no? Ahí había entrado la misericordia de Dios, ¿o no? Sí, las dos. Las dos. No recuerdo bien. Las dos, pero como haz de cuenta como leí ahorita otra vez, ¿no? La misericordia, él sabía que estaba mal eso que iba a hacer. Cuando lo hizo pensó que había deshecho las pruebas y todo eso y como que se le bajó el pendiente que tenía por lo que había cometido. Al momento de que viene Natán y le dice lo que había hecho, él se da cuenta de que algo había hecho mal, de que todo eso que había hecho lo había hecho mal. Entonces se arrepiente y por gracia de Dios, porque creo que al final no me acuerdo, creemos que fue salvo, ¿no, David? Podemos decirlo así. Entonces no podemos desligarlas ante la misericordia y la gracia. Las dos operaron en el mismo momento, pero la gracia vino cuando él reconoció que eso estaba mal. Pero la misericordia también operó porque estuvo él al tanto de que había cometido algo malo. Entonces él estaba frente del juicio, el juicio llegó, fue reprobado ante los ojos de Dios, y cuando reconoció ese pecado, la gracia también vino a él. Entonces todo en ese mismo momento estuvo en el juego, no en ese acontecimiento. ¿Cuál va a ser el siguiente atributo? La omnipresencia. Omnipresencia. Pero ya no le movemos más porque me va a Sí. Sí. Todos en la casa. Tengo un amigo que conocí hace poco y a veces hablamos así, me hace preguntas y luego me dice, bueno, él abrió una iglesia cristiana y ya no fue porque dice que tiene conflicto con que le digan que es pecado, que no es de pecador. ¿No se siente? No. Qué chulada. Es lo que, pues dije, no sé qué decirte. Entonces, dice que no le gusta sentirse que lo hagan pecador. Omnipresencia, sí, pero. Y dice que porque si Dios vino por nosotros, pues ya nos salvó a todos y pues somos sus hijos ya. Pero la cosa es que él tiene que reconocerlo con una fe genuina, ¿no? Jesús. Tiene que arrepentirse. Arrepentirse. Y no. Pero pues como no se siente culpable, pues Pero ya se la va a convertí, ya la tiene que convertí, ser. ¿no? Ajá. Ya estaba en la iglesia. Pues solo sé eso, que iba a una iglesia cristiana y que sí le gustaba, pero que empezaron a decir que era pecado y que no le gustaba. Y sí, también yo creo que es la forma en la que tenemos todos de acercarnos a la Biblia, ¿no? Cuando vemos, incluso hay no me acuerdo cómo se llama, pero hay una forma en la que personas predican, como el evangelio de la prosperidad y todas esas cosas, en la que el versículo que dice, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y yo no puedo pecar porque Cristo está viviendo en mí, Cristo no puede pecar porque Cristo es Dios. ¿Sí me explico?
ese es una forma mala de comprender lo que está queriendo decir el autor. Por ejemplo, los cristianos hay iglesias que yo he escuchado cristianos que dicen, es que en la iglesia de la que digo como que me debilita o como que no has claro la doctrina. Y digo, esos cristianos, ¿qué pasa con ellos? ¿Están en un proceso de santidad, como dice el pastor Mario? ¿O es como pues algo que pasa en las iglesias? Pues sí, pasa en todos. Yo creo que están como en un proceso de reconocer a Dios como Salvador, a Jesús como Salvador, porque normalmente, a mí también me pasó que iba y había prédicas, sí me gustó, porque fue muy motivacional, pero luego había otras donde decían, no me gustó porque sentí que me regañaron. Es que nos cuesta reconocer que hay los pecados que tenemos o las faltas que cometemos, nos cuesta, como es nuestra naturaleza, nos cuesta aceptar y reconocer en que estamos mal. Entonces a veces no nos gusta. Y la mayoría de la gente es así cuando recién se van acercando. También me ha tocado con amigos, es que no me gusta que a la mujer la ponen en no sé qué, por debajo del hombre o cosas así. Entonces, pero creo que eso se va quitando a medida que tú vas conociendo realmente la palabra. Y es que por eso es importante que estemos, por ejemplo, recibiendo como este tipo de enseñanzas o las de los grupos de mujeres o las del día de estudio bíblico, porque es algo que, o sea, el puro domingo, o también estar leyendo la Biblia en casa, porque el puro domingo no alcanzamos a conocer, o sea, toda la inmensidad de los mensajes. Por ejemplo, yo conocía una cosa de la Biblia, pero cuando me casé con Ricardo me tocó conocer otra, porque vienen los conflictos, o sea, a lo mejor yo no conocía, pues digamos que ya cómo iba a ser ahora mi relación de casada, ¿no? Entonces empiezan a entrar otros conflictos, ¿no? De que, como dice Ángel, de que sí, ¿por qué el hombre y la mujer aquí? ¿O por qué? O, por ejemplo, si yo estaba acostumbrada a una vida, a una rutina, yo vivía sola, por ejemplo, entonces eran mis cosas y ahora era como que ching, o sea, ahora me tocó aprender otra cosa, pero todo tenía que ir pues de la mano con la Biblia. Entonces cuando ahora, por ejemplo, que soy mamá, pues ahora me tocó conocer otra parte y digo, y tengo que seguir viendo el que lo conozco, pero ahora estoy enfrentando como otros retos, pero yo no puedo como que andar nomás así como, entonces sé que cuando uno también está dentro de su vida cristiana, pues como dice el pastor, pues nunca vamos a dejar de aprender y no podemos decir que, ya soy cristiana y ya lo tengo. ¿Y Ruth? Se fue a la escuela ahorita. Otra cosa, por ejemplo, si yo le digo a mis amigos de antes, es que soy cristiana, a lo primero que te dicen, ya eres santa, ya te portas bien, ya no pecas. Y si haces algo mal, lo bueno que eres cristiana. Sí, entonces es como que también es como que una idea y a lo mejor a algunas personas les cuesta más trabajo pues entender, pero pues lo primero que tenemos que hacer es pues ahora sí que abrir nuestro corazón y dejar que Dios vaya moviendo todo en nosotros, pero no podemos aferrarnos a que no, ya no soy así, o ya me gané el cielo, yo ya recibí a Cristo, ya estoy bien, ya con eso, pues no se trata de que pues nomás lo recibí y pues esperar a ver cuándo va a venir por venir. No, hay que seguir también pues preparando. Y ahí empieza, como decía el pastor, el camino de la santidad, ¿no? O sea, tenemos que permanecer santos durante ese proceso de que ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero sí, la verdad, lo más recomendable es que sigamos como reuniéndonos y estudiando. No, pues no, en lo personal a mí sí me ayuda mucho. Sí, pues yo creo que a todos. A mí, por ejemplo, las veces que me alejo más, por ejemplo, cuando recién que nació Gala, que
que era como que un mes sin ir a la iglesia y pues la verdad sin no hacer nada ni escuchar nada de la Biblia, digo, de la congregación o así. Para mí todos esos tiempos eran difíciles porque yo decía, pues, a veces hasta es como el gimnasio, ¿no? Cuando ya dejas de ir y cuando vas a regresar dices, ay, y a veces ya hasta dices, no, pues si no me pasó nada, ya para qué voy a. Entonces el chiste es como que ser siempre constantes. También ahora, por ejemplo, pues, la verdad me siento bien mal y Ricardo me decía, no vayas, si quieres quédate en la casa, pero decía, no, porque sé que si no voy después va a ser como que, se me hace fácil, a lo mejor por cualquier cosa, pues ya tampoco voy. O, pues no. Entonces por eso a veces también el domingo yo ando aquí, aunque traigamos todo un show pues por fuera, porque siento que no es, como dice Ricardo, tenemos que ir por el camino de la santidad, entonces como que ir poniendo tropiezos, pero no nos... Pero es que de lo que más escuchas es de lo que más se va a alimentar tu mente, ¿no? Lo que más va a pensar en las cosas. Entonces, mientras más, pues depende, mientras más escuches algo, más en eso vas a pensar, ¿no? Más de eso vas a formar tu criterio, tus pensamientos, claro. Aparte también ser como muy conscientes de que cuando estoy batallando con, por ejemplo, yo esta semana traje mucho un tema en la cabeza que sé que no me estaba trayendo nada bueno, entonces también es cuando dices, no, pues en lugar de seguir ahí, más bien regrésate por el otro camino, ¿no? Al que sí me trae, ahora sí que algo de bien, pues a mí. ¿Alguien más? ¿Se quedó más claro? Sí, yo nada más que, bueno, al final ya no te alcancé a leer, pero decía algo de vulgarizar la expiación y no sé si porque no lo alcancé a terminar de leer el capítulo no entendí a qué se refería con Es que eso también se va a ver en el que sigue, dos más. Por eso ya no le seguí. Prácticamente para que quede clara la explicación esta, porque la explicación, incluso en el siguiente libro que vamos a ver, que es prácticamente solo de Jesús, es la explicación también esa de la expiación, porque no incluye nomás los pecados que, como se dice normalmente, no, pues que fuimos expiados de los pecados que vamos a cometer o que cometimos, que se cometieron. Viene algo más explicativo respecto a eso, porque ya no lo puse. Bueno, entonces mejor ahí. Entonces oramos con la Biblia contigo. ¿Sí? Padre, te damos gracias por este momento, por este día, Señor. Gracias por este tema que nos permitiste, Señor, conocer el día de hoy. Gracias por esa gracia, por esa misericordia, Señor, por ese Dios bueno y justo que eres. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que si algo se dijo mal, Señor, si algo no se entendió, si algo se toma de alguna otra forma, que tú aclares todo eso, Señor, que lo pongamos en oración, que pongamos todo aquello que hemos escuchado, que hemos aprendido, y que vayamos a la Biblia, Señor, que vayamos a tu palabra, y sabemos que tú nos vas a contestar, Señor, y vas a aclarar todas esas cosas oscuras y esas cosas que no están comprendidas al 100%. Bueno, en el futuro lo harás, Señor. Esperamos y confiamos en ti. Bendice estos alimentos, estos botanes que vamos a recibir y que sigamos en coinonía y en